de reparación por recombinación. Dentro de los mecanismos de reparación por recombinación, ¿alguien me puede platicar un poco acerca de los mecanismos de reparación? Aunque no necesariamente actúan cuando hay un daño, si se dieron cuenta de eso en el caso de la recombinación, que no necesariamente van a participar en procesos donde haya un daño de la doble hebra de DNA, ¿no? De hecho, en el caso de la síntesis de inmunoglobulinas, hay recombinación de genes para solamente para las células, para los linfocitos B, que son los responsables de producir los anticuerpos. En el caso de la síntesis de inmunoglobulinas hay un proceso de recombinación eh, que va a dar como resultado esta amplia variabilidad de proteínas diversas que son las responsables de montar la respuesta inmune específica. Entonces, en el caso de la recombinación, pues no necesariamente estaríamos hablando de que van a ocurrir en momentos en los que hay un daño en la doble hebra de DNA, no necesariamente, pero pues ahorita nos interesa platicar acerca de ellos cuando hay un daño en el DNA. Entonces, ¿alguien me podría platicar un poco acerca de estos mecanismos, por favor, de recombinación? Permítanme. Aquí está. Janet, por favor. Sí, bueno, yo también había leído, como comentó usted, de que se puede dar no precisamente por daños. También encontré que se puede dar en la transferencia horizontal de intercambio en bacterias y en virus. Pero en el caso de reparación por daños, sería por aquellos daños que sean por agentes químicos o físicos o por radicales libres también, y que va a actuar por replicación, generalmente en la fase G2, pero también puede ser en el final de la fase S del ciclo celular. Y pues que se van a ver trabajando diversos genes que se conocen como RAD y que va a ser tanto el 50, 51, 54, 52, 57, bueno, son diversos, ¿no? También va a trabajar un complejo que se llama mRN. Se llama así porque contiene MR11, RAD50 y NB51. Este va a actuar como una exonucleasa para dejar libre el extremo 3'. Posteriormente van a trabajar tanto el RAD52 con el RPA y lo que se busca al final de todo este trabajo es, mencionaba formar el intermediario de Holiday, que esta va a ser una estructura de cadenas entrecruzadas que va a evitar los rearreglos cromosomales. Pero yo le iba a hacer una pregunta, doctora. Sí. Es que yo leyendo encontré un artículo en el que decía que en el caso de de la reparación por recombinación homóloga, se estaban haciendo estudios en el que se ha observado que aunque baja, pero tiene una actividad involucrada en el mantenimiento telomérico en células que no tienen telomerasa, pero estuve buscando más información al Sí, respecto y no encontré nada y sí, quería eso es hacerle esa cierto. pregunta. En el caso de la región telomérica, y eso es algo que no mencioné, y es cierto, algunos artículos lo mencionan, que, que, en, eh, que es cierto que participa en el mantenimiento de regiones teloméricas, aunque no está bien explicado, ¿no? Si ves, creo que son pocos los artículos que mencionan, si tú lees sobre telómeros en general, solamente mencionan que solo para algunas líneas celulares hay un mantenimiento asociado a la recombinación de este tipo, pero no mencionan cómo, y la verdad, sinceramente, yo tampoco sé cómo lo harían. Entonces, lo podríamos hacer como una investigación, porque sí, yo también lo leí en artículo de telómeros como tal, aunque no mencionan, sí mencionan el mecanismo de la telomerasa como tal, y mencionan toda la estructura de la telomerasa y todo, pero en el caso de la recombinación homóloga no lo mencionan. Entonces, sí tendríamos que leerlo más a profundidad, porque eso viene en los artículos, ¿no? En las lecturas no viene, en los libros no viene todavía, entonces podríamos
buscarlo, pero sí es cierto, eso es cierto, que puede participar en el caso del mantenimiento de las regiones teloméricas, eso es cierto. Específicamente la recombinación homóloga, ¿no? Porque hay otro tipo de recombinación, ¿no? No es el único tipo de recombinación que hay, la recombinación de extremos no homólogos, ¿no? Que también es el mecanismo que tendríamos que revisar, pero la verdad no sé cómo lo hace, la verdad sinceramente no, pero sí está escrito en los artículos que la recombinación homóloga participa en este mecanismo de mantenimiento de las regiones teloméricas. Entonces, déjenme lo vuelvo a buscar bien y ya se los comparto, pero la verdad no sé, no. Ahora sí que no sé, como dicen. Pero pues si lo buscas, sí lo podríamos buscar en artículos más recientes, ¿no? Porque esta información que les está compartiendo su compañera es de artículo, no es de libro, ¿verdad, Janet? Sí, pero como lo mismo, tenía duda y no me di la idea de cómo podría trabajar, por eso busqué más información y no encontré en ninguna otra No, parte y no por eso le hay, no, quise preguntar. voy a buscarlo yo también porque igual yo lo leí y por eso no lo mencioné cuando hablamos de regiones teloméricas, ¿no? Pero es cierto, está mencionado en algunos artículos cuando se habla de mantenimiento de regiones teloméricas, este mecanismo que participa. La verdad, por eso te soy sincera, no sé cómo funciona, pero sí está descrito para regiones teloméricas. Entonces habría que ver el artículo. Sí, yo de hecho hasta imprimí el artículo, voy a buscar la referencia para esa parte y seguramente ahí viene descrito el, este, el mecanismo y por eso está escrito ahí, ¿no? Obviamente que todos los artículos publicados pasan por un proceso de revisión, ¿no? La gente que escribe un artículo, pues no escribe así nada más porque se le ocurrió escribirlo. Entonces, tiene que tener un fundamento y en este caso, pues un fundamento de investigación y obviamente alguien ha de haber identificado este mecanismo y cómo funciona para regiones teloméricas. Sí, sí, Janet, gracias. Pues lo buscamos bien y lo compartimos, pero sí es real, para regiones teloméricas también se dice que participa en el mantenimiento de estas estructuras en los cromosomas eucariotas. Gracias, Janet. Entonces, ¿quién iba? Espérenme, déjeme veo. ¿Cassandra? Sí, doctora. Pues igual para hablar un poco sobre la recombinación homóloga, Sí. pues el Salazar mencionaba que esta reparación se activaba durante la fase S del ciclo celular Okay. y que iba a ser necesaria que durante el proceso de replicación se induciera, que este sistema se induciera, ya que necesita de una copia de ADN que le sirva como molde para que pueda restaurar la información que ha perdido la cadena que sufrió el daño. También que algunos genes que se involucran en este proceso de reparación por recombinación homóloga eran los genes que pertenecían al grupo de epistasia, me parece, de RAD52, Sí. y que por sus siglas en inglés que significaba radiación sensitiva mutante, pero que también iba a haber participación de otros genes como el BRCA1 y el BRCA2, que están asociados con el cáncer de mama 1 y 2. Sí, sí, ahorita vamos a ver un poco de cuál es la relación entre esta maquinaria de reparación y los genes BRCA, que serían genes supresores tumorales. Si ven, estos mecanismos de reparación ya están estrechamente relacionados con el control de la proliferación celular, ¿no? Si ven, estamos hablando de etapas posteriores a la etapa S del ciclo celular, en donde se sigue haciendo revisiones de la información genética, ¿no? Si ven, yo ya les había comentado que antes del proceso de replicación, previo al proceso de replicación, se activaban procesos de revisión y de reparación de DNA para asegurarse que el proceso de copiado fuera de alta fidelidad y que la información genética que se copiara no tuviera errores digamos tuviera el mínimo de errores, ¿no? Si se lograba conseguir la reparación de manera correcta, entonces se daban o se otorgaban los permisos a la célula para pasar de la etapa de G1 a S. Pero posterior a S,
También ya en la etapa G2, y antes de entrar a M, hay procesos igual de revisión que van a asegurarse que la información genética tenga el menor daño posible o el menor número de alteraciones posibles, y esto va a dar como resultado que el ciclo celular se detenga. Y entonces, si leyeron, vamos a ver que existen en este mecanismo de reparación relaciones con genes supresores tumorales, que ya les había comentado un poco acerca de este tipo de proteínas o este tipo de moléculas que participan en la proliferación del ciclo celular, pero pues si ven también está estrechamente relacionada con estas maquinarias de reparación. Sí, gracias. ¿Quién sigue, por favor? ¿O quieres comentar alguna otra cosa más? Perdón. No, doctora, está bien. Sí, gracias. Entonces, ¿quién sigue? Sigue Ira Cassandra, ¿verdad? ¿Mestley? Sí, doctora, solamente quería hacer un comentario que uno de los genes que eran responsables del cáncer de mama hereditario era el BRCA2 y que iba a codificar una proteína que participaba en la reparación de las roturas bicatenarias mediante la recombinación homóloga. Entonces sugiere que las anomalías que están presentes en esta modalidad se relacionaban precisamente con el desarrollo de uno de los tipos de cáncer presentes en la mujer. Sí, entonces, sí, de hecho es uno de los, bueno, estos genes BRCA son estudiados ampliamente, ¿no? Y todas las alteraciones asociadas a estos genes, porque es cierto, está relacionado con el desarrollo de cáncer de mama. Estas proteínas expresadas por estos genes BRCA participan en la reparación, perdón, participan en el control de la proliferación del ciclo celular, y vuelvo a repetir, vienen estrechamente relacionados por señales mediadas por esta maquinaria de reparación. Si ven lo interesante de estos procesos de control o estos procesos de reparación, control de la proliferación celular, se da por señales entre estas moléculas que van a dar en un momento dado, en este caso si hay un funcionamiento adecuado, la detención del ciclo celular. O sea, una célula dañada, si tiene un control de proliferación normal, tendría que detenerse en ese punto y activar reparación, o si no hay una reparación adecuada, conducir a este proceso que se conoce como apoptosis. Si ven, está también asociada a una proteína que se llama ATM, que se llama ataxia telangiectasia mutada, que ya vamos a platicar un poco acerca de ella, y esta también tiene una relación con el control del ciclo celular. Cuando hablamos de control, quiere decir que en un momento dado, si la reparación no se da de manera adecuada, la célula tendría que detener, en este caso ya el ciclo celular ya se hizo un proceso de copiado, entonces la opción es que la célula vaya a la muerte o a la apoptosis, pero si no ocurre así, si no hay un proceso de control, como menciona Mestley, si no hay un proceso de reparación adecuada, como verán, esta célula progresará en su ciclo celular, ¿no? Si no hay quien la detenga, la célula va a progresar y va a progresar con los daños que ya tiene, ¿no? Y seguramente va a volver a entrar en ciclo celular y va a tener estos daños que se originaron en este ciclo, en el primer ciclo, digamos, en el que obtuvo el daño, o que se replicó con daños, y se volverá a replicar con los mismos daños más nuevos daños, porque estamos de acuerdo que ya no hay un control. Entonces, los controles se superan, y cuando los controles se superan va a haber una acumulación de daños en la información genética, y en este caso, específicamente hablando del cáncer de mama, pues va a haber una serie de daños o de alteraciones en el genoma de la célula, ¿no? Entonces, cuando se habla de cáncer, pues la idea es entender o conocer todas las alteraciones o los cambios en las secuencias genéticas asociadas a ese cáncer en específico, ¿no? En este caso sería cáncer de mama, y primero pues sería determinar cuáles serían las mutaciones o los cambios en las secuencias de los genes BRCA que conducen
a fallos en este mecanismo de señalización que va a conducir a detener la proliferación celular para que una célula dañada no se siga replicando o no se siga reproduciendo. Gracias, Mestle. Ahorita vamos a platicar un poco acerca de eso y de hecho, ven que el comercial del libro al principio era la foto de Angelina Jolie y sus genes BRCA, que para México se estudian porque se piensa que hay tal vez unas mutaciones ancestrales que hacen que México sea un país donde el cáncer de mama sea mucho más agresivo y se presente en etapas más tempranas de la vida, ¿no? Entonces, generalmente es más de 40 años, pero para México, pues hay mujeres muy jóvenes que están presentando cáncer de mama y además son cánceres agresivos, ¿no? Y la agresividad o el tratamiento del cáncer pues viene de la mano con el tipo de alteraciones o mutaciones genéticas que presenta la célula alterada o la célula que cambió que cambió su información genética. Sí, Valeria, gracias, Mestre. Sí, también investigué sobre otro tipo de cáncer, que es el colorectal hereditario no polipósico, o también se puede llamar síndrome de Lynch. Y se me hizo interesante porque, pues como vimos desde el inicio, van a haber proteínas reparadoras del mal apareamiento, ¿no? Pero entonces esto va a estar relacionado directamente porque van a haber mutaciones en los genes de estas proteínas. Entonces, pues estas proteínas, como van a tener mutaciones, ya no van a reparar cuando haya alguna base emparejada erróneamente. Entonces, las mutaciones que no van a ser reparadas por estas proteínas porque van a estar ellas mutadas, se van a acumular con más velocidad que en una persona no afectada por este síndrome y pues va a llevar al desarrollo de tumores de colon. Sí. Y también el otro que investigué son las personas con xerodermia pigmentosa, que son las personas sensibles a la luz UV. Y este padecimiento lo van a causar mutaciones que van a afectar directamente la vía de reparación por escisión de nucleótidos. Entonces, cuando esta vía no funciona, los dímeros de timina no van a poder repararse. Entonces, las personas que van a tener esta enfermedad van a desarrollar quemaduras muy, muy graves con unos pocos minutos de sol. Y la mitad de estas personas van a desarrollar cáncer de piel a los 10 años, al menos que eviten el sol. Sí, de hecho, pues los tendrían que mantener. Sí, es una enfermedad rara, ¿no? Sí, su presencia es muy rara, pero en un momento determinado, no sé, a lo mejor, ojalá no tengan la posibilidad de verla porque pobre persona que nazca con esta alteración. Pero sí es un ejemplo de cómo estas maquinarias de reparación son fundamentales, ¿no? Para mantenernos libres del desarrollo, no solo de cáncer, está asociada a otras enfermedades, pero sí primordialmente al desarrollo de cáncer. Entonces, sí es interesante conocer estas maquinarias de reparación y como les comentaba desde el principio, y sí sé que soy muy redundante, como verán, esto hace más complejo el estudio del cáncer, ¿no? Porque no solamente tendrían que estudiar a la familia de los genes supresores tumorales, que son los que detienen la proliferación, que no solo tendrían que estudiar a los oncogenes, que son los responsables de dar señales o estímulos positivos para la proliferación en un proceso de control normal de ciclo celular. Estos cuando mutan entonces dan señales positivas independientemente de si la célula cumple con todos los requisitos para poder proliferar y entonces se llaman oncogenes. Entonces ya tenemos todavía más complicación con ver todos estos genes que están asociados a las maquinarias de reparación. Entonces, por eso el estudio del cáncer y obviamente el diseño de tratamientos y de diagnósticos, pues por eso se hace más complejo, ¿no? Y es por eso que hay a nivel mundial muchos grupos de investigación centrados en tratar de entender el cáncer, ¿no? Porque además, aunque yo digo cáncer, pues no es una enfermedad, ¿no? Dependiendo de la línea celular
de la que estemos hablando, pues estaríamos hablando de las características de ese tipo de cáncer en particular, ¿no? Entonces, sí esto hace todavía mucho más interesante y más complejo, ¿no? El estudio de cáncer, porque como verán, pues ahora para hacer un diagnóstico de cáncer tendrían que hacer un análisis de mutaciones, ¿no? Porque estamos hablando de que hay una colección de cambios en las secuencias genéticas, ¿no? Entonces tendrían que ver cuáles serían las mutaciones que están presentes para ese tipo de cáncer. Entonces se hace todavía más complejo, más difícil el estudio, pero aún así, bueno, han habido varios avances bastante interesantes, bastante buenos, que hacen los diagnósticos mucho más rápidos y los tratamientos, pues, igual que hacen que la gente tenga más tiempo de vida, ¿no? Entonces, gracias, Valeria. ¿Alguna otra cosa? No, nada más eso que se me hizo interesante. Muchas gracias. Les voy a pasar, como ya vi que ya les gustó mucho este tema, aunque no estamos todavía en cáncer, pero si ven, tiene que ver. Les voy a pasar un capítulo del libro que tengo para que lo lean. No es para el examen, pero sí es para que lean un poco acerca de cáncer y de los genes asociados al desarrollo de cáncer, porque además, bueno, eso les sirve como información básica, ¿no? Además, lo van a revisar en 5º año, supongo, cuando lleven oncología. Entonces, para que lleguen bien preparados. Gracias, Valeria. Luis Octavio. Sí, doctora. Bueno, yo quería comentar de lo de la recombinación, de que aparte de las proteínas RAD, encontramos 2 proteínas, la ATR y la ATM, que había comentado usted. Por ejemplo, lo interesante acá es la ATM, que es el gen ataxia telaginectasia mutado, que es un gen localizado en el brazo largo del cromosoma 11. Y cuando este gen falla o hay su pérdida o su inactivación de él, está la enfermedad de ataxia telangiectasia. Y es interesante. Y aparte de lo que comentó mi compañera hace rato, bueno, yo igual ayer había leído lo de los telómeros. Y sí, bueno, yo encontré una tesis que decía que el mecanismo molecular para la síntesis de alternativa de telómeros había por 2 rutas, la ALT y la BIR. En este caso, la BIR es la que se parece a la combinación homóloga conservativa, que se abreviaba Break Include Replication, algo así. Y según esto, el extremo de una hebra de DNA va a invadir una secuencia homóloga e inicia una replicación del DNA, empleando la secuencia homóloga como molde. También decía que podría pensarse que sea el DNA telomérico extracromosómico en forma circular el que actúe como molde, y por esto puede ayudar a la extensión de los telómeros. Bueno, eso es lo que leí ayer. ¿Me la compartes, Octavio, por favor? Sí, claro. Entiendo que por la estructura de loop que tiene el telómero puede funcionar como molde para sí mismo. ¿O entendí mal? Sí, me estaba Pero bueno, ya mejor mándamelo que y lo ya que se lo ocupaba leo. de molde. Ajá. Sí, claro. Sí, para que ya lo veamos. Sí, muchas gracias. Sí, gracias, Luis Octavio, nos los compartes y ya lo leo, ya lo revisamos. Sí, por eso es lo que le comentaba yo a su compañera. Todo lo que está publicado es porque tiene un fundamento, no nadie. En el caso específicamente de los artículos de revistas indexadas, todos las revistas pasan por procesos de revisión, ¿no? Y los revisores pues son personas que tienen la formación en el área y obviamente también se dedican al área de investigación de esa línea en particular. Entonces, si está publicado es porque es cierto, no es algo que se les ocurrió. Entonces, sí, por favor, Luis Octavio, muchas gracias. Sí, vamos a platicar un poco acerca de ATM y ATR porque son proteínas que son fundamentales para fines del control de la proliferación celular y como verán, estas maquinarias, pues, esta maquinaria pues está estrechamente relacionada con el control de la proliferación celular, ¿no? Y eso es lo que la hace también interesante e importante, porque como ya mencionaron, pues vamos a ver que hay
distintos tipos de cáncer asociados pues a estas maquinarias de reparación. Obviamente cuando estas maquinarias de reparación fallan, pues estos cánceres se podrían presentar en sus pacientes, en las personas que padecen cáncer. Entonces, sí estoy compartiendo, les voy a compartir un meme que me pasaron ayer, que me vi a mí misma cuando decía yo compartiendo mi presentación, ya voy en la diapositiva 100 y todos viendo todo en blanco, ¿no? Así me pasa a mí. Entonces ya se les comparto. Entonces, ahora sí, ¿no? Entonces vamos a ver que estos mecanismos de reparación pues son importantes para mantener la estabilidad genómica de las células, pues, y esto pues estos procesos son necesarios en el caso de la reparación del que vamos a ver, son importantes para poder mantener la estabilidad del genoma, y además este proceso, como verán, está estrechamente relacionado con la progresión del ciclo celular. En el caso del mecanismo de reparación por escisión de nucleótidos, vimos que estaba estrechamente relacionado con el mecanismo de expresión, que sería con el primer paso de la expresión génica, que sería la transcripción, ¿no? Que platicamos un poco acerca de que había un acoplamiento a la transcripción, y en el caso de la transcripción, pues la transcripción se podía detener para activar esa maquinaria de reparación. En este caso, pues vamos a ver que estas maquinarias de reparación pues están estrechamente relacionadas con la progresión del ciclo celular, y eso pues resulta muy importante para prevenir que una célula con daños continúe el proceso de replicación y el proceso del ciclo celular, porque la replicación pues ya la pasaron, pero se evita que esta célula continúe el ciclo celular, y entonces el ciclo celular se detiene para evitar que haya células dañadas o con información genética dañada, ¿no? Entre los daños que nos interesan para este mecanismo de reparación, pues están la ruptura de doble hebra de DNA, que seguramente lo leyeron, generalmente lo marcan como DSB, que es ruptura de doble hebra del ADN, ¿no? Y esta ruptura de doble hebra de ADN, pues es una de las formas más dañinas o las que pueden conducir a mayor daño en el DNA, ¿no? Y estas rupturas de la doble hebra de DNA pueden conducir a aberraciones cromosómicas o a inestabilidad del genoma, y esto va a conducir a translocaciones. Si recuerdan, una translocación es un cambio de la posición de uno de los brazos del cromosoma, y eso pues obviamente va a conducir a mutaciones importantes. También puede conducir a pérdida del material genético, ¿no? Cuando la doble hebra se corta o se rompe, puede conducir a lesiones, ¿no? Y en este caso pueden ser de lesiones importantes, pérdida de información que puede ser un gran tramo de información genética, ¿no? ¿Qué es lo que puede causar el daño de este tipo de daño, ¿no? Entonces puede ser que este tipo de daño sea causado por causas endógenas o por causas exógenas, ¿no? ¿Alguien me podría comentar cuáles serían las causas endógenas que conducirían a la ruptura de la doble hebra de DNA? Pues la desaminación oxidativa, la depurinización, que es pérdida del enlace N-glucosídico, o los radicales libres de superóxido, Sí, y eso. los radicales libres, ¿no? Lo que vimos en radicales libres. Y causas exógenas, por favor. Radiación ultravioleta, radiación, ¿sí? Sí, bueno, había puesto mi puntito para poder hablar. Las mutaciones exógenas sí son debidas a agentes físico-químicos que van a ser ajenos a la célula. Entonces puede ser por químicos o físicos. Químicos sería como agentes alquilantes, agentes intercalantes, análogos de bases, o otros agentes químicos como el ácido nitroso. Y físicos ya sería la radiación ultravioleta y la energía ionizante.
¿Se acuerdan del benzopireno? También es un mutágeno importante que puede conducir. Gracias, Carla. Sara, por favor. Iba a mencionar lo que mi compañera, la radiación ionizante, los rayos ultravioleta, los agentes alquilantes y eso, pero ya lo mencioné. Sí, gracias, Sara. Ok, entonces vamos a ver que existen genotóxicos, sustancias capaces de conducir a la ruptura de la doble hebra de DNA. Ya vimos que esta ruptura, pues, no necesariamente o de manera directa va a conducir ya a la aparición de mutaciones y para eso está este mecanismo o estos mecanismos de reparación, ¿no? Vamos a ver que hay dos mecanismos de reparación, una que se conoce como reparación por extremos no homólogos y reparación por recombinación homóloga, ¿no? Entonces vamos a ver que en el caso de estos mecanismos de reparación, pues se busca información genética. En el caso de extremos de recombinación homóloga, que compartan un alto grado de homología o un alto grado de información o de similitud genética para poder conducir a la reparación de daños, ¿no? Entonces la reparación homóloga o la reparación por recombinación homóloga es una reparación que va a dar como resultado conseguir una información genética que comparta lo más posible, ¿no? Que haya un alto grado de homología entre las secuencias a recombinar para conseguir la reparación, ¿no? También se le conoce como reparación o tolerancia de alta fidelidad, ¿no? Este mecanismo de reparación pues va a conducir a reparaciones de roturas de doble hebra de DNA y los enlaces cruzados entre cadenas de ADN, ¿no? Puede haber enlaces intracatenarios, que es el tipo de reparación. Este tipo de situaciones puede ser reparada por este mecanismo de recombinación y estos enlaces intercatenarios pues se pueden o se dan por que se establecen enlaces covalentes entre hebras de DNA diferentes, ¿no? Este tipo de estructuras lo que va a hacer es provocar un bloqueo en la horquilla de replicación y este bloqueo de la horquilla de replicación puede conducir a daños que van a conducir a la incapacidad del cromosoma para duplicarse o pueden llevar a cabo o pueden conducir a reordenamientos cromosómicos o a la muerte celular, ¿no? Este mecanismo puede conducir a reparación de horquillas colapsadas, que puede ocurrir algunas veces, y también cuando este mecanismo de reparación no funciona de manera correcta, pues bueno, podemos observar esta enfermedad que se conoce como anemia de Fanconi, que está presente en humanos, ¿no? Este mecanismo de reparación por recombinación va a dar como resultado el mantenimiento de la estabilidad cromosómica del genoma y en este caso, como ya vamos a mencionar, vamos a ver la importancia de los genes BRCA2 en el caso de este mecanismo de reparación, ¿no? Hay una función muy importante de los genes BRCA2 en este mecanismo de recombinación homóloga y por lo tanto de la supresión del desarrollo de cáncer, ¿no? Y ya hablamos hace un momento de la anemia de Fanconi, pero también si no funciona de manera correcta esta maquinaria de reparación, pues estaríamos también hablando de cáncer de mama, ¿no? Entonces, para esta maquinaria de reparación, pues tendríamos que platicar un poco acerca de las proteínas RAD, ¿no? Vamos a platicar un poco acerca de RAD51, que es una proteína homóloga en eucariotas, de RK en procariotas. Esta RAD51 es de eucariotas, ¿no? Se une a DNAs monocatenarios y bicatenarios y tiene una actividad de ATPasa dependiente de ADN. Cuando me refiero a DNA monocatenario y bicatenario, me estoy refiriendo a DNAs de una cadena o a DNAs de doble cadena, ¿no? ¿Cuándo va a haber DNA monocatenario en el núcleo? Pues obviamente cuando este DNA se daña, y cuando está dañado, pues va a haber tal vez mayores cantidades de DNA monocatenario en el núcleo, y entonces estas proteínas pueden reconocer
DNA monocatenario y unirse a él, ¿no? Esta proteína va a reconocer la homología, es decir, qué tanto hay secuencias que tengan o que compartan el orden de pares de bases o el orden de las bases de la secuencia que está dañada, ¿no? Y va a estar participando también con el intercambio de hebras entre parejas de ADN homólogas. Esta proteína es importante porque va a ser la responsable de producir un intercambio entre secuencias de ADN, pero estas secuencias de ADN tienen que tener un alto grado de homología, es decir, se deben de parecer mucho entre ellas para poder conducir a esta maquinaria de reparación, ¿no? Y entonces esta proteína va a conducir a encontrar, a buscar una secuencia que tenga un alto grado de homología con secuencias de DNA que están rotas o que sufrieron un tipo de ruptura, ¿no? Entonces, esta proteína va a conducir a que se forme una molécula entre un DNA que se está procesando, que está dañado, y una plantilla de reparación. La plantilla de reparación sería la secuencia homóloga o la secuencia que le va a proporcionar esa parte de información genética que se cortó o que se perdió, ¿no? Entonces, esta proteína entonces es fundamental, ¿no? También RAD51 va a formar parte de un complejo que se llama PALB2, que va a contener a BRCA2 y a RAD51 y va a tener funciones muy importantes en la reparación, ¿no? También participa en el proceso de regulación de copias de ADN mitocondrial en condiciones de estrés oxidativo, en presencia de RAD51C y de XRCC3. Entonces, RAD51 es una proteína que va a ser la responsable del reconocimiento, o sea, de buscar una secuencia que tenga un alto grado de homología o que tenga mucho parecido con la secuencia que hace falta o que se cortó en este mecanismo de reparación. Otra proteína importante para esta maquinaria de reparación es RPA, que si recuerdan ya habíamos platicado acerca de ella. Si recuerdan, la vimos en el mecanismo de en el mecanismo de replicación, ¿no? RPA es una proteína de replicación, es una proteína que reconoce DNAs monocatenarios. Si recuerdan cuál era su función en el mecanismo de replicación, ¿sí recuerdan? A RPA ya la habíamos visto. Aquí. Sí, Alfredo. Evitar que se formen puentes de hidrógeno entre las dos cadenas separadas. Ok, entonces gracias, Alfredo. Tiene funciones importantes y no solamente como en algunas clases me preguntaron que si eran las mismas proteínas. Algunas veces sí se van a repetir las proteínas para diversos mecanismos porque en este caso la RPA es una proteína importante, como ya vimos, para la replicación. También es importante para el proceso de recombinación y también es importante para los puntos de control de daño de ADN y vamos a ver que también es importante, bueno, ya vimos que también el caso del mecanismo de reparación por escisión de nucleótidos o en el mecanismo de reparación por escisión de bases, participa esta proteína RPA, ¿no? También en este caso en particular, es importante, ¿no? Entonces, RPA entonces es importante para fines de reparación, para fines de recombinación, asociado a RAD51 y a RAD52, y a DMC1 para la meiosis. Para la replicación, pues ya vimos que es importante porque va a permitir la acción de la DNA polimerasa alfa y de la DNA polimerasa delta, si estamos hablando de PCNA, y en el caso del control de la proliferación celular, pues está también asociada, ¿no? Cuando se usa el término checkpoint, la proliferación celular o el control del ciclo celular se lleva a cabo por diversos etapas, ¿no? Y diversos puntos de control. Estos puntos de control se conocen como checkpoints, como lo que ocurre en sus videojuegos, ¿no? Si han jugado videojuegos y terminan en un nivel, perdón, y para pasar de un nivel a otro, no pueden pasar porque no han cumplido con el checkpoint, o sí se puede pasar cuando no han cumplido con los requerimientos. ¿Se puede o no? No, no se puede.
pues no se puede, ¿no? Algo así ocurre con las células, ¿no? Las células tienen 3 puntos de control que se conocen como checkpoint, y estos checkpoints tienen que estar, se tienen que cubrir ciertos requisitos para poder pasar de una etapa a otra en el caso de la proliferación. Entonces, mañana, el lunes le seguimos, por favor, seguimos con el mecanismo de los mecanismos de recombinación, por favor, y por favor, ¿quién me iba a hacer el favor de enviarme lo de la recombinación para regiones teloméricas? Creo que Octavio, ¿verdad? Sí, ya me lo compartió. Ahorita se lo reenvío. Muchísimas gracias. Entonces, ¿vamos bien o necesitan que les mande más información? Creo que está más bien. Gracias por el documento que envió el día de ayer. Sí, gracias, Lili. Nos vemos mañana, el lunes, ¿verdad? Yo ya quiero verlos mañana. Hasta el lunes, doctora. Gracias. Hasta el lunes. Gracias, doctora. Los extraño.